Bueno, empezamos. Lo primero, buenas tardes a todas y muchas gracias por asistir. Sé que habéis venido también gente no solo de la provincia de Sevilla, sino de otras provincias andaluzas, así que os agradezco a todas muchísimo que hayáis hecho el esfuerzo, que además sé que hay lluvia en muchas de las provincias, que cuesta mucho trabajo el dejar un viernes por la tarde, el tener que movilizarnos, porque Andalucía es muy grande, es un país y el movernos de un lado a otro, pues yo sé que es un gran esfuerzo para la militancia, así que os agradezco muchísimo que hayáis venido hasta aquí. Y bueno, gracias a Ione y a Irene por estar hoy aquí, porque además siempre nos alegra teneros en Andalucía y deciros que, bueno, yo creo que sabéis que tenéis todo el cariño y el respaldo de la militancia de nuestra tierra, porque somos conscientes de todo lo que habéis hecho, todo el esfuerzo que habéis hecho anteriormente y el que seguís haciendo para poder tener en este país una fuerza transformadora que de verdad cambie la vida de la gente. Y bueno, quería empezar reconociendo, porque creo que cuando tenemos, yo creo que esto hace muchísimo tiempo que no teníamos aquí a nuestras dos lideresas, jefazas, como queramos llamarlas, pero es un placer tenerlas aquí a las dos. Y bueno, quiero empezar diciendo que Ione, o sea, creo que nadie en este país, ninguna política, es tan valiente como para decir todo lo que ella dice, o sea, lo que ningún otro partido se atreve a decir. Y es muy difícil porque muchas veces se ha encontrado muy sola diciendo cosas que, claro, no le interesa que digamos a los que al final gobiernan, ¿no? Que no son los que están sentados en el Congreso, sino los que están detrás. Y por eso nadie lo hace, porque tiene un coste muy, muy alto. Y se ha encontrado muy sola hablando de cosas como, o sea, defendiendo cosas como el no a la guerra, defendiendo al pueblo palestino, al pueblo saharaui, porque al final lo que ha hecho Ione es darle voz a los sin voz y visibilizar lo que quieren que esté oculto. Porque al final lo valiente, la rebeldía más valiente es la de dar voz a lo que no es tan fácil. Lo sencillo es hablar y hacer que los poderosos sean los que se benefician, que es lo que hacen el resto. Al final el resto nunca ha sido valiente como para defender los intereses ni de la gente ni de las minorías, pero eso lo hace Ione y tenemos que darle las gracias porque además, aunque estemos toda la organización detrás, la que se pega siempre le dan todos los guantazos es a ella. Y bueno, decirle que gracias y que bueno, que los guantazos te los den a ti, pero estamos todas ahí detrás contigo. Y también, bueno, poner en valor y darle las gracias a Irene por no doblegarse, porque querían que nada cambiara y que el feminismo fuese tranquilo y sin ruido, y nos querían sumisa y callada. Pero si algo es cierto, le pese a quien le pese, es que si hoy en día en este país hay cosas que ya no pasamos y hay cosas que tienen respuesta tanto social como mediática, como judicial, no todas las veces como quisiéramos, son por el trabajo que ha hecho Irene y por Podemos. Y le pese a quien le pese, eso ha cambiado en este país gracias a que hemos tenido una ministra de Igualdad como Irene. Si no, ahora no estaríamos hablando de muchas de las cosas de las que hablamos. Me vaya a permitir que en esta primera parte de gratitud me acuerde especialmente, porque creo que como nos gusta decir siempre que nosotros hacemos la política de forma diferente y que también somos diferentes. Y hoy quisiera también, aparte de darle las gracias a las personas que han organizado, han hecho posible que este acto se pudiera hacer, quiero recordar especialmente que para Podemos Andalucía, para muchas de nosotras, hoy es un hito y es un paso más en algo tan humano como es el duelo, porque es la primera vez que hay un granito en Andalucía sin que nuestro querido compañero Guillermo Mayoral lo prepare, con todo el cariño y el buen hacer que él sabía hacerlo. Así que bueno, en su honor estamos aquí y desde donde nos vea seguimos luchando. Aquí no se rinde nadie, carajo. Bueno, pues llegamos al arranque de esta quinta asamblea con una certeza muy clara.
Y es que Podemos es una fuerza indispensable y necesaria para la gente de este país de países, que es España. Lo es porque estamos demostrando que somos la única fuerza que dice lo que ningún otro partido se atreve a decir. Y lo estamos viendo en el Congreso, donde nos ponemos de frente a la extrema derecha, y le decimos a su cara las barbaridades que defienden, y nosotras somos las únicas que le estamos plantando cara ante esas barbaridades. También hay que decirlo, también nos ponemos enfrente de las mentiras y ambigüedades de un gobierno que se conforma con un relato malmenorista y además con un socio de gobierno muy tranquilo y sumiso que está haciendo que al final estén apoyando a un Estado genocida como Israel y no estén dando soluciones a muchos temas que nos preocupan a la ciudadanía, como por ejemplo el tema de la vivienda. Al final hacen poco o nada por hacer políticas de verdad valientes y lo que necesitamos en este país. Y eso lo está consiguiendo este gobierno y sus socios de gobierno con su silencio. La necesidad de Podemos también la estamos demostrando en Andalucía, donde sufrimos al señor Moreno Bonilla, que consigue pasar por moderado. Yo siempre le digo con cariño que es Juanma el Suabón. Yo no sé si Ione y Irene saben lo que es un suabón. Suabón es una persona que, claro, no es como Ayuso. O sea, Ayuso es Atila, entonces todo el mundo pone el foco en Ayuso, porque es como muy loca y dice las cosas. Pero nuestro Juanma, el Suabón, a la chita callando, se suele decir, hace poquito a poco, con la buena cara, con la sonrisa, y en verdad tenemos en Andalucía una situación muchísimo peor que la Comunidad de Madrid en lo que respecta a nuestros servicios públicos. Y eso lo consigue Juanma Moreno, esa imagen de moderado y de suabón, porque además tiene el altavoz de Canal Sur, que es una televisión pública de todos los andaluces y andaluzas, pero la utiliza como el nodo, es Telepp. Canal Sur, Telepp. Canal Sur simplemente se utiliza de altavoz para lanzar pues, esa promoción de Moreno Bonilla, y los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur, que ellos no tienen culpa, por supuesto, y desde aquí yo quiero reiterar, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el apoyo que desde Podemos Andalucía les damos, porque están cansados de que Canal Sur sea como el nodo de Andalucía, el nodo del PP. En este contexto tan complicado, Andalucía está utilizando todos los altavoces de los que disponemos. Primero, nuestro altavoz en el Congreso, que es nuestra querida Martina, que es el azote de la ultraderecha y que además lleva con orgullo el acento andaluz y el hablar en andaluz y el poner a Andalucía en el centro en el Congreso, y nos ayuda mucho a Podemos Andalucía el que la tengamos allí dando tortas como panes. Bueno, también tenemos el altavoz de nuestros parlamentarios en el Parlamento andaluz. Tenemos aquí a Juan Antonio, Alejandra y José Manuel, no han podido venir hoy, pero están haciendo una oposición tremenda, porque en Andalucía el PSOE no hace oposición. Y con lo poquito que tenemos, porque son tres valientes que tenemos ahí dándolo todo, están poniendo en el centro las necesidades, las prioridades de la ciudadanía andaluza. Están trabajando muchísimo y el trabajo que ellos están haciendo, intentamos además, intentar cubrir todos los territorios, sacar todas las problemáticas, sobre todo están muy pegados a los colectivos sociales. Y eso también hace que se refuerce el trabajo de Podemos Andalucía, que sin ello pues sería muchísimo más complicado. También tenemos a nuestros concejales y a concejalas que cada día están en los ayuntamientos dando la batalla, muy difícil, y yo creo que la más invisible a veces y solitaria quizás, pero están ahí en sus pueblos partiéndose el cobre por tratar de hacer la vida mejor de sus vecinos y sus vecinas. Así que sin todas ellas y ellos y esos representantes, Podemos Andalucía no podría demostrar que cuando podemos tocar una institución,
cumplimos con la gente, que es para lo que nos han votado, y asumimos nuestra responsabilidad. Creo que el mayor orgullo que podemos tener ahora mismo en Andalucía es poder tener a esos representantes que están demostrando que de verdad sí que llegamos a las instituciones para cambiar las cosas y que nos dejamos la piel para cambiarlas. También estamos demostrando lo necesaria que es Podemos Andalucía, señalando la profunda incoherencia que tiene Moreno Bonilla a la hora de gobernar, porque no tiene compromiso alguno con nuestro Estatuto de Autonomía, porque además su falta de legitimidad es absoluta, porque al final lo que hace es obedecer lo que decide Feijóo y Ayuso, y está haciendo que Andalucía sea el patio trasero de Génova. Al final lo que hace Moreno Bonilla es renunciar a un dinero que es de los andaluces y las andaluzas, que son 19.000 millones de euros, y lo hace sin rechistar. Mientras tanto, nuestros servicios públicos están bajo mínimo, ayer mismo situaciones alarmantes, o sea, vergonzosas en Andalucía. 33 personas mueren al día, que es peor todavía, al día. 33 personas, que a mí este dato me pone los pelos de punta siempre que lo digo, porque 33 personas no es un número. 33 personas mueren al día esperando en Andalucía que se les dé la ley de dependencia, o sea, que se les valore siquiera de la ley de dependencia. Esas personas son 33 personas al día con sus familias detrás, que están muriendo sin que se les dé algo que es un derecho que les pertenece. Esas personas en Andalucía están muriendo mientras que Moreno Bonilla está repartiendo el dinero con sus amiguetas, como el caso de José Manuel Soto, que hace poco destapamos gracias a nuestros parlamentarios, que claro, un amigo suyo, se ve que el hombre se tiene que jubilar y Moreno Bonilla pues le dio un dinerillo para hacerse un chiringuito. Y también con los contratos, la denuncia que hemos hecho ahora mismo, que con los contratos troceados del SAS, que lo que están haciendo es repartir millones de euros a sus empresas amigas, están troceando un dinero, además lo hacen para que no se note mucho, esas empresas se lo están metiendo en el bolsillo y mientras nuestra sanidad pública está, como digo, muriendo. Pero claro, es que a Moreno Bonilla es un modelo que todas conocemos, el modelo del PP, porque no hay PP bueno, ni PP decente, ni PP nuevo, que no signifique corrupción. Lo que hace Moreno Bonilla es ponerle la alfombra roja a la privada, porque al final lo que quiere es que todos tengamos que ir a pagar a la privada y que la sanidad pública al final quede tan deteriorada que nadie, o sea, que todas las andaluces digamos, es que para qué sirve, pero claro, es que no está poniendo medios ahí. El único milagro que ha hecho Bonilla ha sido aumentar los billetes de 500 en las cajas fuertes del 1% de la población andaluza. Eso es lo que ha hecho Moreno Bonilla. Sin el trabajo de Podemos Andalucía, el gobierno de la Junta y el PP andaluz no estaría hoy cercado por los casos de corrupción. Y eso es algo que tenemos que ponernos, esa medalla no la tenemos que poner como organización, porque lo hemos hecho nosotras, nadie más. Ni el PSOE, ni ningún otro partido. Lo estamos haciendo nosotras. ¡Bravo! El otro día hicieron un vídeo, un meme, no sé si lo visteis, la isla de las corrupciones. Pero claro, yo lo vi y me hizo mucha gracia, porque si tuviéramos que hacer una isla de las corrupciones del Partido Popular, tendría que ser una isla como Australia, para albergarlos a todos. Y ellos son, encima, se creen tan dignos como para hacer esas cosas, porque se les tenía que caer un poquito de la cara de vergüenza. Pues para esto sirve Podemos, para pelear por nuestros derechos, para señalar la injusticia y a quien la hace, y por esto nos atacan. Pero vamos, lo que tienen que tener claro es que no vamos a parar hasta destapar hasta el último caso de corrupción que haya en Andalucía, y que haya también a nivel estatal. Porque vamos a seguir allí RQR, martillo pirón. No vamos a parar, pico y pala. Porque no tenemos otra cosa que hacer la oposición que debemos de hacer. Y no vamos a parar hasta que consigamos que los andaluces y las andaluzas sepan
quién es Moreno Bonilla, quién es el PP, y que sepan que tenemos que echarlo de San Telmo. Lo que también tenemos claro desde Podemos Andalucía, y además es uno de los debates que tuvimos en la asamblea que tuvimos hace poco, nuestra asamblea autonómica, es que para que haya un cambio en Andalucía hace falta que haya un Podemos Andalucía fuerte. Sin un Podemos Andalucía fuerte no va a haber cambio en Andalucía. Así que eso queremos que todo el mundo también lo tenga claro, que sin Podemos Andalucía no va a haber un cambio de gobierno en la Junta y vamos a seguir trabajando por ello. No vamos a rendirnos, ni vamos a dejar que nadie nos diga cuál tiene que ser nuestra hoja de ruta ni nuestro camino. O sea, lo tenemos muy claro y vamos a seguir en eso. En este sentido, creo que también el hecho de que tuviéramos hace poco nuestra asamblea ciudadana nos ayuda a que tengamos un poquito más claro, ¿no?, identificar algunas cuestiones de cara a esta asamblea estatal. En primer lugar, la posibilidad de poder avanzar en un mayor arraigo territorial, eso es fundamental, y organizativo. Yo creo que ese tiene que ser uno de los principales objetivos que tengamos en esta asamblea que empezamos. Y en segundo lugar, que Podemos tiene que seguir siendo esa herramienta que sea útil para la sociedad civil. Porque solamente si podemos contar desde abajo con los movimientos sociales, con las plataformas, con los colectivos que ahora mismo están alzándose, el sindicato de inquilinas, las mareas, la marea blanca, la marea verde, solamente si la militancia de Podemos está en esas luchas, vamos a poder conseguir que de verdad en este país haya un cambio. Así que creo que desde la Asamblea también estatal tenemos que trabajar en eso, en fortalecer mucho ese trabajo de cara a la sociedad civil. Somos el único partido que defiende estas cuestiones sin pero y debemos estar orgullosas de serlo y seguir militando. Aparte de en nuestra organización, creo que está dentro del ADN de Podemos y no se entendería una militancia de Podemos sin que fuese una militancia en los movimientos sociales y en la sociedad civil en general. Desde Andalucía vivimos entonces esta quinta asamblea como una fase de fortalecimiento orgánico y político. Y sí que le decimos a Ione, nuestra secretaria general, y nuestra próxima secretaria general, porque no podríamos tener una secretaria general mejor, que Podemos Andalucía se pone al servicio de esta quinta asamblea, que nos ponemos con ganas, con fuerza, porque entendemos además que nosotras como organización sabemos lo que es resistir. Somos un territorio que venimos de una fase muy dura. Hace 4 años nos quedamos casi sin nada y hoy estamos aquí con esta representación parlamentaria, municipal, en el Congreso, y estamos aquí sacando pecho, estamos aquí más vivos que nunca. Entonces sabemos, si algo sabemos en Podemos Andalucía es de resiliencia. Y además, si algo sabemos en Podemos Andalucía también, es que no hubiéramos llegado hasta aquí, ni lo hubiéramos conseguido si no hubiese sido por la militancia que tenemos, que se puso desde el primer momento, muchas veces haciendo de tripas corazón, y salió a las calles a hacer campañas, a trabajar muy duro y a hacer que no decayéramos, que llegáramos hasta aquí. Así que Podemos Andalucía pone toda esa resiliencia y todo ese esfuerzo militante, todas esas ganas, toda esa ilusión que tenemos en empujar que esta quinta asamblea salga lo mejor posible y que sea un éxito tanto de participación como de debate. También, para finalizar, sí que creo que en este momento podremos aprovechar en ese debate. Creo que desde Andalucía, un territorio que también entendemos muy bien en este país de países, como decía antes, ¿no?, en el modelo de Estado que nos gustaría que fuese España, ¿no?, el tener un debate sobre la plurinacionalidad, sobre la federación y un debate sobre todo de compromiso desde la solidaridad de los pueblos entre territorios. Y creo que podemos darnos ahora, que tenemos más tiempo, que decía Ione, la escuché ayer, que decía Ione que ahora por primera vez tenemos
en estos años un poquito de tiempo para debatir, para hablar de muchas cosas. Entonces creo que será un buen momento para que también en este debate de la Quinta Asamblea pusiéramos en común desde todos los territorios y enriqueciéramos esos documentos, pues hablando de ese sentir y esa plurinacionalidad que existe en España, con respeto y solidaridad, pero poniendo cada uno de nuestra parte, porque creo que eso va a enriquecer muchísimo el debate de Podemos. Y bueno, sin más, sí que quiero deciros que lo sabéis, pero aparte de que tenéis aquí a Podemos Andalucía para seguir peleando, que no olvidéis tampoco desde el Congreso y desde el Parlamento Europeo que Andalucía es fundamental para cualquier cambio en este país y que sin Andalucía tampoco nadie va a ganar un gobierno sin Andalucía. Así que contéis con nosotras y que estamos aquí para que trabajemos juntas. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros. Lo primero que quería hacer era dar las gracias. Para que se celebren actos como este es muchísimo el trabajo que hay detrás y desde aquí quería darle las gracias a los equipos que nos acompañan, a la gente de Podemos Andalucía y particularmente a la dirección de Podemos Andalucía y a Raquel. No solo por el trabajo de hoy, sino por el trabajo de todos estos años, por el trabajo que habéis hecho, que ha sido excelente, pero también por el trabajo que vais a hacer, que estoy segura que va a seguir igualmente excelente. Quería darle las gracias también a las compañeras que nos acompañáis, quería darle las gracias a Diego por estar aquí, a Martina, a Nico, a los compañeros y compañeras que habéis venido de todo el territorio para poder estar en esta asamblea. Y yo quería decir, en primer lugar, una cosa que yo creo que es muy importante, y es que esta ruta creo que la necesitábamos. Creo que hemos siempre, como decía hace un momento Raquel, creo que siempre hemos corrido muchísimo, creo que llevamos más de 10 años en los que nunca hemos tenido una asamblea ciudadana en la que hemos podido parar y bajar el balón para poder pensar juntas. Y a mí me gustaría que, y por eso hemos pensado esta ruta territorial así, que esta Asamblea Ciudadana fuera diferente, que tuviéramos un tiempo, y para eso son los encuentros municipales, los encuentros provinciales, los encuentros autonómicos y finalmente el encuentro en Madrid el próximo 12 de abril, para que podamos reflexionar juntas sobre cuáles son los objetivos que nos fijamos para los próximos 10 años para serle aún más útil a nuestro país de lo que le hemos sido en estos primeros 10 años, que creo que ha sido bastante, y además cuáles son los pasos intermedios que vamos a dar para poder llegar a esos objetivos. Para mí es evidente que tenemos que trabajar para que Podemos sea la fuerza hegemónica del bloque progresista en España. Que esa aspiración de mayorías tenemos que tenerla presente y que aunque ahora, después de los dificilísimos años que hemos pasado en los últimos tiempos, ese objetivo nos parezca imposible, me parece evidente que ese objetivo no es más difícil que lo que ya hemos hecho, compañeros y compañeras. Lo que hemos hecho, particularmente en los últimos 3 años, ha sido absolutamente heroico, porque nos habían dado por muertas. Habían dado por amortizado el proyecto de Podemos, lo tenían casi, porque querían sustituirnos por un espacio político que fuera dócil para el PSOE, en el que el Partido Socialista pudiera hacer y deshacer a su antojo, intervenido por el Partido Socialista, que aceptara los límites que marca el Partido Socialista y que nunca fuera más allá. Y nosotras hemos resistido ese envite fundamentalmente por vosotras y por vosotros, porque como dice Rafa Mayoral, Podemos existe por la voluntad de sus militantes, porque existimos, porque hay gente en este país consistentemente, como suele decir también Irene, que durante los últimos 10 años ha sido absolutamente resistente y que sigue esperanzada de que las cosas pueden ser diferentes y pueden ser mejores en este país. Y gracias a vosotras hemos aguantado en estos últimos 3 años. Hoy creo que es muy evidente lo que significa y lo que ha significado la Operación Sumar. Hoy, desde la distancia que nos da el tiempo, creo que se ve muy claro cuál era el objetivo
Y hoy creo que es más evidente que nunca que Podemos es una fuerza política imprescindible para este país. Porque hay muchísimas cosas que si no las decimos nosotras, no las dice nadie, compañeros y compañeras. Y para transformar, para cambiar las cosas, lo primero que hay que hacer es decir la verdad y señalar de frente, sin miedo, cuáles son los problemas. ¿Quiénes son los adversarios? ¿Qué es lo que está impidiendo que la gente de nuestro país viva bien? Y creo que lo que hemos visto en esta semana en el Congreso de los Diputados nos vuelve a recordar, quizás lo que aquí en Andalucía tenéis más presente en el día a día, pero tengo la sensación de que a veces la gente olvida, con este gobierno autodenominado progresista que tenemos en el Gobierno de España, lo que significa que gobierne el Partido Popular y lo que ha significado para este país el Partido Popular. El otro día, cuando interpelamos a M. Rajoy y por fin un exalto cargo del Partido Popular reconoce por primera vez que M. Rajoy es Mariano Rajoy, algo que sabía todo el mundo, pero que el Partido Popular se niega a reconocer y se niega a reparar el terrible daño que le ha hecho a la democracia española, vemos una vez más que el Partido Popular es un partido golpista, es un partido que no respeta las reglas de la democracia, que ha utilizado todas las herramientas a su alcance, ilegales o legales, para perseguir a sus adversarios políticos y también para proteger a sus corruptos, porque eso era lo que estaban haciendo con el Ministerio del Interior y con la Policía Política, perseguir a sus adversarios, a las fuerzas independentistas, a Podemos, a los activistas, a las feministas, a los ecologistas, a la gente que se moviliza por un país mejor y protegerse de los casos de corrupción. Ese era su objetivo. Y tenemos que recordarle a la gente que Partido Popular significa mentira. Lo vimos en la comisión. No dijeron ni una sola verdad en casi 8 horas de comisión de investigación. Ni una sola verdad. ¿Cómo puede pensar alguien que un presidente del gobierno no sabía nada cuando se estaba montando la Operación Cataluña bajo sus órdenes en el Ministerio del Interior? Si no, tenías que haber dimitido por inútil, por incompetente, por no enterarte de nada siendo presidente del gobierno. Pero es que no nos lo creemos, no lo sabemos. Sabemos perfectamente que Mariano Rajoy era el principal responsable político de la Operación Cataluña y de la policía política que persiguió a Podemos. Y la mentira ha sido la principal herramienta política del Partido Popular. Las mentiras del Prestige, las mentiras del 11M, las mentiras con las armas de destrucción masiva. Mentir es su forma de hacer política. La corrupción es su forma de hacer política. Están en las instituciones y están en los gobiernos para meter la mano en la caja. Desde los papeles de Bárcenas, la Gürtel, la Púnica, Lezo, todas las operaciones que le cantó, por cierto, en la moción de censura Irene Montero, primera mujer que defendió una moción de censura en España, y que revelan lo que significa el Partido Popular. Pero el Partido Popular es también muerte, compañeros y compañeras. El Partido Popular, su gestión política compromete la vida. Lo hemos visto con la gestión de la Dana de Valencia. Si no hubiera habido una gestión homicida por parte del señor Mazón, esas personas estarían vivas, se habrían salvado esas vidas. Lo vimos con la señora Ayuso gestionando la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid. Esas personas no iban a morir igual porque no murieron igual en otras comunidades autónomas. Fue la gestión homicida de la señora Ayuso la que provocó esas 7.291 muertes que no olvidamos. Y cada día, con los recortes que hacen en los servicios públicos, comprometen no solo la vida de muchísimas personas, como estaba explicando Raquel, con la atención a la dependencia. Por cierto, les duplicamos la inversión cuando estábamos en el Ministerio y aún así fueron incapaces de mejorar la atención a la dependencia. Y esas 3 palabras, mentira, corrupción y muerte, es lo que significa Partido Popular. Por eso es tan profundamente grave lo que está haciendo el Partido Socialista, porque el Partido Socialista está desperdiciando una oportunidad de oro de avanzar en las transformaciones sociales, políticas y económicas que Podemos impulsaba en el gobierno y era el motor de esas transformaciones. Porque precisamente nos sacan del gobierno para eso, compañeros y compañeras, para poder volver a la senda del conservadurismo, que es la seña de identidad del Partido Socialista.
El Partido Socialista quería un gobierno en el que solo mandaran ellos para renunciar a transformar, para permitir que BlackRock se compre el 20% de Naturgy, para hacer que por primera vez el salario mínimo interprofesional cotice al IRPF, compañeros y compañeras, y la señora Montero diciendo que el SMI ya no es un salario de subsistencia. Es una vergüenza esa declaración. Esa declaración prácticamente la inhabilita para hacer política, porque es no saber lo que significa cobrar el salario mínimo, porque es no representarte lo que viven millones de personas cada día en tu país, es estar fuera de la realidad. Lo que ha hecho el Partido Socialista, metiendo el feminismo en un cajón, es una irresponsabilidad, impidiendo que los permisos de cuidados de 8 semanas que tanto peleamos estén remunerados, no haciendo absolutamente nada para abordar la emergencia habitacional que tenemos en este país. Es que tienen la poca vergüenza de sacar pecho de la ley de vivienda, es que me indigno, de la ley de vivienda, que se negaron a aprobar durante 4 años y que les tuvimos que arrastrar comprometiéndoles 2 veces en los presupuestos generales del Estado para que por primera vez España tenga una ley de vivienda que permite la regulación de precios del alquiler. Y allí donde gobiernan no la aplican, compañeros y compañeras, no la aplican. No regulan los precios del alquiler donde gobiernan con mayoría absoluta. No tienen la más mínima vergüenza. Pero lo peor de todo, y he dicho cosas terribles, pero lo peor de todo ha sido que el presidente Sánchez nos ha convertido en cómplices de un régimen de guerra y de un genocidio. Eso ha sido lo peor. Porque mientras decían que no, nosotros somos los máximos defensores del pueblo de Palestina y somos los que hemos reconocido el Estado palestino en campaña electoral, por cierto, una absoluta vergüenza también, estaban permitiendo que los puertos españoles y en concreto al puerto de Algeciras fuera el centro neurálgico del comercio de armas con Israel. Y sin el puerto de Algeciras hubiera sido imposible durante todo este año y medio que Israel hiciera lo que le ha hecho a los niños y a las niñas palestinas. Sin el puerto de Algeciras, sin la permisividad del Gobierno de España, habría sido imposible bombardear a miles de personas que han perecido entre terribles sufrimientos. Y eso nosotras no se lo perdonamos al señor Sánchez. Igual que no le perdonamos que acabe de comprometer duplicar el gasto militar. Tú no puedes decir con la boca pequeña que vas a construir autonomía estratégica en la Unión Europea y al mismo tiempo lamerle las botas al fascista de Trump, que es lo que están haciendo. Porque lo manda la OTAN, porque lo manda el fascista de Trump, que ha dicho, si quieres permanecer en la OTAN, tienes que subir el gasto militar al 2% del PIB, pero ya están diciendo que hay que subirlo al 3, al 4 y al 5%. ¿Qué va a hacer el presidente Sánchez cuando nos exijan que el 5% del PIB español vaya destinado a gasto en defensa para que las empresas armamentísticas americanas se forren? Lo mismo que está haciendo ahora, lamerle las botas a Trump. Y por ahí nosotras no vamos a pasar, compañeras y compañeros. Nosotras no vamos a pasar. Hay que explicárselo a la gente. Como me decía antes Juan Antonio, están extendiendo el miedo. Están haciendo que la gente tenga miedo para justificar el aumento del gasto en defensa. Él sabe muy bien de lo que habla. Neguémoslo, neguemos la mayor. Más gasto en defensa, como dice Irene, no es más seguridad. Para construir seguridad para nuestros pueblos lo que necesitamos es sanidad pública. Es vivienda pública, es que nuestra gente se pueda independizar, que la gente joven se pueda ir a una casa decente, que la gente se pueda divorciar porque se puede permitir una casa decente y que nuestra gente mayor no tenga que entregar la casa a la que ha dedicado todos los esfuerzos y todos los ahorros de su vida porque no se puede pagar una residencia. Eso es seguridad, que la gente tenga una vivienda decente a un precio asequible. Seguridad es que tengamos una sanidad pública, que sepamos que cuando tenemos un cáncer vamos a recibir el mejor tratamiento médico posible y nos van a hacer las pruebas pertinentes rápido, compañeros y compañeras. Eso es seguridad. Seguridad es pensar que tus hijos y tus hijas van a poder estudiar lo que quieran, no lo que nos podamos permitir. Esa es la seguridad que nosotras queremos construir. Y para apostar a esa seguridad, para poder invertir en esa seguridad, tenemos que construir unas relaciones internacionales basadas en la paz y en los derechos humanos, y no en pelearnos con todo el mundo porque lo manda el fascista de Trump. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en este momento, y ya termino,
me parece fundamental que tengamos claro que estas son posiciones ideológicas imprescindibles. Estamos en medio de una ola reaccionaria terrible, terrible, compañeros y compañeras. Y lo que pasa cuando tienes gobiernos autodenominados progresistas, como el de España, como el de Alemania, es que lo siguiente que vienen son gobiernos de derecha y de extrema derecha. Le están poniendo una alfombra roja a las derechas, porque ¿qué va a votar la gente? Si el gobierno del Partido Socialista hace las mismas políticas que haría un gobierno del Partido Popular. La gente, entre la copia y el original, vota el original. Por eso conseguimos frenarles el 23 de julio del año 2023, porque las políticas que hizo Podemos en el gobierno fueron el revulsivo, fueron los motivos suficientes que hicieron que la gente progresista fuera a votar. Y ese orgullo lo podéis tener, compañeras y compañeros, porque quien frenó a la extrema derecha en España fue Podemos, peleando y haciendo las políticas que la gente progresista esperaba. Y una cosa más, me parece evidente que, no sé si no había quedado suficientemente claro, pero lo voy a volver a dejar claro hoy, con los votos de Podemos no se van a hacer políticas racistas. Punto. Y le pido a Junts per Catalunya que deje de esconder su racismo detrás de las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña es un pueblo abierto, es un pueblo que ha recibido inmigración autóctona, muchos andaluces y andaluzas que han ido a trabajar a Cataluña a lo largo de décadas, inmigración de todo el mundo, y es un pueblo que se ha construido inclusivamente. Y son ellos los que están alentando el racismo y están alentando la lucha del último contra el penúltimo. Nosotras, para que Junts pueda hacer política racista y competir electoralmente con Alianza Catalana, no les vamos a regalar ninguna transferencia de competencias. Para hacer autogobierno que fortalezca los derechos de los catalanes y las catalanas, podéis contar con Podemos. Para garantizar los servicios públicos, podéis contar con Podemos. Para hacer políticas que lo que hacen es legitimar, porque no lo olvidéis, compañeros y compañeras, votar a favor de esa ley es el equivalente a votar a favor de decir que nos parece bien que en España o en Cataluña existan los centros de internamiento de extranjeros. Yo eso, compañeros y compañeras, no lo voy a votar, porque los centros de internamiento de extranjeros son cárceles racistas. Es el equivalente a decir que las redadas basadas en perfil étnico, que cada día acosan a decenas de personas que por el color de su piel ven cómo les para la policía un día sí y otro también, y escuchárselo contar a Serín Envallé, nos parece bien. Es decir, que la violencia institucional que supone tener que estar 2 años en situación irregular en un país para poder acceder a los papeles nos parece bien. Yo eso no lo voy a votar. Y me parece que es evidente que en este momento hay un problema ideológico serio en el Congreso de los Diputados. Porque si esto que estoy diciendo yo solo lo dice Podemos y hay un montón de fuerzas autodenominadas progresistas que no ven claramente que nos están colando racismo, haciéndolo pasar por autogobierno, tenemos un problema muy serio, y tenemos un problema también con ese bloque de construcción plurinacional y progresista que con tanto esfuerzo construyó Podemos en la pasada legislatura y que hoy tiene una deriva ideológica peligrosa. Así que, como decía antes, me parece que le hemos hecho mucha falta a este país en esta primera década de vida, pero me parece que hoy más que nunca le hacemos mucha falta a este país para hacer política feminista, para hacer política antirracista, para frenar al fascismo de verdad, parándoles los pies, avanzando en las transformaciones que tanto necesita nuestro país. Para todo eso, compañeros y compañeras, creo que la gente puede contar con Podemos y desde luego podéis contar con nosotras. Muchas gracias. Y os dejo con una compañera muy querida. Cuando anuncié que me volvía a presentar a la secretaria general, una de las preguntas que me hicieron los periodistas era si Irene Montero iba a seguir siendo mi 2. Yo les dije, no habéis entendido nada.
porque yo creo que lo más hermoso de lo que hemos construido en estos años, y particularmente lo más hermoso de lo que hemos construido Irene y yo, es que no somos el 1 y el 2 de nada, somos compañeras haciendo política para intentar cambiarlo todo, incluso cuando nos han tirado al suelo y han intentado que no nos volviésemos a levantar. Así que os dejo con mi compañera más querida y la otra 1. Buenas tardes a todas, a todos, a todes, compañeras. Yo creo que esta ruta hacia la quinta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos está siendo muy importante para renovar esos compromisos tan profundos que nos trajeron aquí hace 11 años y que hoy son más necesarios que nunca. Esta quinta Asamblea, compañeras y compañeros, es para traer de vuelta a España una izquierda de poder, de gobierno, autónoma de los poderes establecidos, que sea capaz de cambiarlo todo, que es lo que necesita la gente de nuestro país. Y esa es la convicción profunda que nos trajo aquí hace 11 años. Hace 11 años Podemos nace porque hay muchísima gente que después del 15M, después de las marchas de la dignidad, después de ver a los compañeros entrar a un Mercadona y decir violencia es no llegar a fin de mes, y la gente tiene derecho a la alimentación, es un derecho humano fundamental, y si nos lo quitan lo vamos a tomar por derecho propio. Y después de todo eso, hubo una voluntad de millones de personas de que esa voluntad democrática, esa voluntad por convertir las injusticias en dignidad, en derechos, por cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, tenía que llegar también a las instituciones. Y parecía imposible. Recordad que después del 15M se convocaron unas elecciones generales en este país que la derecha ganó con mayoría absoluta. A Mariano Rajoy le echamos años después de que hasta la Progresía y el Partido Socialista nos dijesen durante mucho tiempo que los números no daban. Hicieron falta 4 elecciones generales, no solo para echar a Rajoy, sino para que por primera vez en este país, desde casi 100 años, desde la Segunda República, la gente que piensa como nosotras, que cree en los servicios públicos, que cree en el control de sectores estratégicos de la economía, que cree en la banca pública, que cree en el feminismo, pudiese gobernar en este país. Eso fue una convicción profunda. Podemos es el resultado de una convicción profunda y de una apuesta profunda por la dignidad, los derechos y la vida, que sigue intacta en millones de personas 11 años después. Hay muchísima gente que cuando mira lo que está pasando en el mundo, sabe que este mundo es profundamente cruel, profundamente injusto y que las cosas hay que cambiarlas, que no pueden seguir como están. Y que aunque parezca difícil, aunque a veces parezca incluso imposible, juntas podemos hacer posible lo imposible. Y precisamente de eso va lo que ha pasado en los últimos 3 años. Desde que surgió el 15M y las marchas de la dignidad y las plataformas de afectados y afectadas por la hipoteca y todos los movimientos de pensionistas, las mareas, desde que la gente se rebeló contra un mundo que no funciona y dijo yo quiero un mundo en el que la gente que no conozco de nada tenga las mismas posibilidades de ser feliz que la gente que yo más amo. Desde ese momento los poderes establecidos han dedicado todos sus esfuerzos a intentar impedir los cambios y el avance en derechos. Y explicaba Yone muy bien que han utilizado todas las herramientas a su alcance, legales, alegales, ilegales, guerra sucia, judicial, mediática, política. Lo han intentado todo, por todos los medios, la criminalización, las investigaciones ilegales, utilizando las estructuras del Estado para atacar a los adversarios políticos, las mentiras constantes desde los medios de comunicación. Los poderes establecidos han dedicado todos sus esfuerzos desde hace 10 años no a pensar cómo salir de esta gran crisis en la que está la humanidad, ni siquiera en cómo poder intentar reconstruir un consenso social que les permita seguir manteniendo sus privilegios. No tienen respuesta a eso. Saben que la única propuesta razonable para arreglar las crisis del mundo es más democracia y más derechos, y más feminismo y cuidado del planeta, y la paz, y no seguir siendo cómplices de un genocidio, y no el rearme. Y como lo saben, han dedicado todos sus esfuerzos a frenar las transformaciones.
a intentar impedir que se den los cambios. Y eso lo han hecho contra Podemos y lo han hecho contra los movimientos sociales y contra todo lo que estuviese en marcha. Y ahora tienen un problema añadido, y es que a pesar de todos esos esfuerzos, en este país, los pueblos de España, con su valentía y con su dignidad, y a pesar de esa guerra sucia, han conseguido demostrar que sí es posible transformar las cosas. Que cuando nos dicen que es imposible, si nos organizamos y mantenemos nuestra autonomía del poder establecido y no nos callamos cuando nos piden silencio y seguimos incomodando y seguimos haciendo ruido, es posible cambiar las cosas. Ahora ya no solamente contamos con una convicción profunda, con una absoluta convicción de que tenemos derecho a una vivienda digna, a derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a que nuestros hijos e hijas estudien en las mejores escuelas, en los mejores institutos, en las mejores universidades, a cuidar y a ser cuidadas. Ahora ya sabemos también que tantas veces como nos han dicho Europa no deja, esto no se puede desde las instituciones, era mentira, y que sí se puede, que es el motivo por el que Podemos nació y que es el motivo por el que hoy seguimos aquí. Y lo que han hecho, el último recurso que tienen esas élites del mundo, los dueños del mundo, el último recurso que tienen para la derecha es el fascismo. A la derecha le han ofrecido fascismo. Proponer los elementos más crueles, más injustos del sistema. Llevar a la derecha a posiciones en las que solo pueden defender la crueldad más absoluta, el racismo, el machismo. La lucha del último contra el penúltimo, como decía Yone ahora. Legitimar el racismo. Decir que el problema de la vivienda en España es de ocupación. Criminalizar la pobreza. Y para la izquierda nos han ofrecido el que probablemente sea el veneno más peligroso que nos pueden meter en el cuerpo, que es el malmenorismo. Han empezado a criminalizar la lucha social. Han empezado a decir que se pueden conquistar derechos sin incomodar. Pero ¿alguien conoce algún derecho que se haya conquistado sin incomodar, sin hacer una huelga, sin pensar, sin hacerse preguntas que antes no te hacías, sin que lo que hasta ahora era normal deje de serlo? Ningún derecho se consigue sin incomodar. Cada vez que alguien nos dice, bueno, vamos a avanzar en derechos pero de forma tranquila, nos está quitando el derecho a hacer política. Es un discurso profundamente reaccionario, antipolítico. Bueno, confórmate con lo que hay, porque si no, lo que va a llegar es la extrema derecha. Pero si con este PSOE no nos hace falta PP, por favor. Y eso, institucionalmente, lo que necesitaban era el silencio que tantas veces nos exigían. Porque mientras haya una sola persona que diga, esto es racista, yo quiero más derechos, no, las feministas no hemos ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar, mucho más lejos tenemos que ir todavía, aquí los únicos que van demasiado lejos todos los días con su violencia son los machistas. Mientras haya una sola persona que lo diga, puede haber millones que la escuchen y que digan, ah, yo pienso como eso. Y para eso lanzaron la Operación Sumar. Aquí conocéis bien lo que le hicieron a Julio Anguita, cuando Julio Anguita tenía muy buenas perspectivas electorales. Exactamente la misma operación. Una operación política, como es la Operación Sumar, para que los votos de la izquierda sirvan para darle más poder al Partido Socialista y que nada cambie, en lugar de para hacer que las cosas se puedan seguir transformando. Y casi lo consiguen. Pero en ese momento, compañeros y compañeras, nosotras hablamos entre nosotras y hablamos con muchos de vosotros y de vosotras y nos hicimos una pregunta, que es la pregunta que hoy le queremos proponer con esta quinta asamblea a toda la gente de nuestro país. Sigue siendo necesario cambiar las cosas, sigue habiendo injusticias, tú te sigues conmoviendo con una injusticia, tú sigues pensando que es necesario luchar por el derecho a una vivienda digna, que no puede haber listas de espera de 3, de 4, de 5 meses, que no tiene derecho nadie a hacer que la gente se muera mientras espera un tratamiento, mientras espera una pensión o mientras espera a que le reconozcan sus derechos por ser una persona dependiente. ¿Tú estás de acuerdo con que no se puede permitir un genocidio? ¿Tú estás de acuerdo con que los pueblos necesitamos paz? ¿Tú estás de acuerdo con que haya una banca pública que impida que la banca pueda tener beneficios récord mientras a la gente le están subiendo 400 o 500 euros su hipoteca? Pues si tú estás de acuerdo con eso,
merece la pena hacer lo que hacemos la gente que piensa como nosotras, que es luchar, vencer, caerse y volver a levantarse. Y si te tiran, también volver a levantarse, compañeras. Eso es lo que hacemos la gente que quiere cambiar las cosas. Conscientes de que para ganar una vez tenemos que perder muchas. Pues estamos dispuestas y con la voluntad intacta, como decía Ione, de volver a ganar, de ser la fuerza hegemónica progresista en este país. Pero por ese camino, porque no somos ingenuas, seguir siendo el motor que hace posibles las transformaciones en este país y demostrar que incluso 4 diputados y diputadas valen más que varios ministerios y ministerios para cambiar las cosas. Y por eso, Ione decía una cosa que es muy importante. Esta asamblea, la quinta de Podemos, es una asamblea de orgullo. Porque el malmenorismo nos intenta quitar el orgullo de lo que somos, intenta que vayamos por la vida avergonzadas. Bueno, a mí me parece bien hacer una huelga, pero me voy a callar por si acaso, no sé, eso genera un debate aquí ahora en el trabajo, ¿no? Que hay tanto facha. ¿Cómo vas a defender una huelga si eso incomoda un montón? ¿Cómo le vas a quitar a un trabajador su derecho a ir a trabajar mientras los demás están haciendo huelga? Nos intentan hacer pasar vergüenza por defender los servicios públicos, por defender vidas libres de violencias machistas, por defender el derecho a una vivienda digna. Pues nosotras a esa vergüenza tenemos que responder con profundo orgullo y profunda convicción. Sí, yo creo en los servicios públicos, creo que todo el mundo tiene derecho a las mejores escuelas, a escuelas infantiles, a poder cuidar y ser cuidada con dignidad. Yo creo que una vecina tiene que poder pegarle una patada a la puerta, a la casa vacía de un banco, antes que hacer que sus hijos e hijas duerman una sola noche debajo de un puente, porque lo intolerable es que haya desahucios sin alternativa habitacional en este país. Yo estoy orgullosa de defender la expropiación del uso de la mitad, por lo menos, de las viviendas que acaparan ilícitamente los fondos buitre, porque lo que debería estar prohibido es que esos fondos buitre acaparen miles de viviendas que le quitan a la gente su derecho a una vivienda digna. Nosotras somos las que sí pensamos que si Leonor quiere ser reina, tiene que presentarse a las elecciones si quiere ser jefa de Estado. Sí, y somos orgullosamente antifascistas. Orgullosamente antifascistas, y pensamos que hay que ilegalizar a esos escuadrones nazis, neonazis de Desokupa. Pensamos que hay que hacerlo. Y estamos dispuestas a llevarlo al Congreso y a que el PSOE, como tantas veces, se oponga una y otra vez al avance en derechos, hasta que al final convencemos a tanta gente que el propio Partido Socialista tiene que cambiar su voto. Porque estos años, compañeras, hemos demostrado que es bueno para España que pasen cosas, aunque el Partido Socialista y el Partido Popular no quieran. De hecho, las cosas más buenas que le han pasado a España en los últimos años han contado con la oposición del bipartidismo. Y ese es un aprendizaje colectivo que hay que recordarle a todo el mundo. El tope al precio al gas lo propuso esta señora desde su ministerio y nos llamaron hipócritas. La vicepresidenta Rivera, que es vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias a los votos de la extrema derecha de Orbán y de Meloni, nos llamaba hipócritas por proponer el tope al gas, y unas semanas después estaban sacando las plumas de pavo real diciendo que era la solución ibérica. Con los derechos feministas, con la ley de vivienda. Lo mejor que le pasa a este país es lo que consigue la izquierda cuando existe en España una izquierda fuerte, de poder, de gobierno, autónoma al poder establecido, aunque el Partido Socialista y el Partido Popular no quieran que pase. Ese es un aprendizaje importantísimo de estos años. Y tenemos que estar también orgullosas de defender la paz. O sea, ¿con qué legitimidad se cree el presidente del gobierno para, sin pasarlo por una sola votación en el Congreso de los Diputados, comprometer el dinero de nuestros hospitales y de nuestras escuelas para armas? ¿Con qué legitimidad democrática? No le han votado para eso, compañeros y compañeras. Y nos dicen que es que más dinero en armas es más seguridad. Y es mentira, compañeras. Europa no necesita ya más armas. La única forma de competir militarmente con una potencia nuclear es con armas nucleares. ¿De verdad van a proponer que llevemos al mundo a una escalada bélica que puede llevar al enfrentamiento directo entre potencias nucleares? Compañeras, Europa en 2021 gastaba 210.000 millones de euros en armas. Ahora en 2024 ha gastado 326.000 millones de euros en armas.
¿Estamos más seguras? No, estamos más en peligro que hace 3 años. Más dinero en armas significa más peligros. Apostar por la escalada bélica es un peligro. ¿Y quién se beneficia con la guerra? Porque hay que decirlo. ¿Cuáles son las empresas que están subiendo en bolsa? Las empresas armamentísticas, la banca que hace beneficios récord, las empresas energéticas, las distribuidoras de alimentos. No es la gente quien se está beneficiando y quien está ganando seguridad. Son los dueños del mundo, los que están ganando dinero a expuertas. Les estamos llenando los bolsillos con nuestra sanidad, con nuestra educación y con nuestras pensiones. ¿Qué nos da seguridad a la gente? La seguridad es justo lo que han comprometido con esta escalada bélica, con esta propuesta del rearme. ¿Qué necesita la gente para vivir segura? ¿Seguridad alimentaria? Ahora tenemos menos que antes. Somos más dependientes económica, energéticamente, militarmente de los Estados Unidos. El precio de los alimentos es más caro. La vivienda digna es imposible de conseguir. La gente necesita servicios públicos. Y compañeras, ¿de dónde creéis que van a salir los dineros que están metiendo en las armas? ¿De dónde creéis que va a poder sacar Pedro Sánchez el dinero de las armas? Ursula von der Leyen ha propuesto un rearme de 800.000 millones de euros para Europa. Ese dinero es imposible que salga de otro sitio, que no sean nuestros servicios públicos. El rearme es un robo de los derechos de la gente y del dinero de la gente para entregárselo a los dueños del mundo y engordar los bolsillos de los dueños del mundo. Y hay que decirlo con claridad. Entonces nosotras, orgullosas, profundamente orgullosas de lo que somos, de lo que ya hemos hecho, de lo que estamos haciendo, y de lo que tenemos capacidad de hacer, que es por lo que nos tienen miedo, que no se os olvide nunca. Si nos tienen miedo, no es por lo que ya hemos hecho, es por la voluntad firme que expresamos cada día de que con el poder que tengamos, cuanto más mejor, vamos a seguir transformando las cosas cada vez con más experiencia política y con más capacidad de actuar. Eso es lo que les da miedo. No tienen miedo a lo que ya hemos hecho, tienen miedo a lo que somos capaces de hacer en cuanto tengamos otra vez un poquito más de poder. Y termino, mirad, yo creo que es evidente, también lo explicaba Ione, que solo una izquierda fuerte, autónoma, con capacidad de poder y de gobierno, tiene capacidad de hacer lo que este momento histórico exige. No estamos en cualquier momento. Cuando habléis con la gente, tenéis que ser capaces de explicárselo, de hacérselo ver. Este es un momento como el 2008-2011. En 2008-2011, los cimientos de la sociedad capitalista, los cimientos de esta forma de organizar la vida y la economía y la sociedad se tambalearon. Y la respuesta de las élites fue una gran coalición de austeridad, sacar a los hombres de negro, los recortes tan profundos. Ahora está pasando exactamente lo mismo. La crisis que atraviesa la humanidad, la crisis a la que nos están llevando los dueños del mundo, es una crisis que puede condicionar nuestra forma de vida en las próximas décadas. Es una crisis muy profunda y la respuesta está siendo la misma. Igual que en 2008 hicieron una gran coalición de austeridad, ahora están haciendo una gran coalición de guerra y austeridad, porque para gastar dinero en armas necesitan volver a hacer esos recortes. Más armas significa recortes. Ellos están otra vez dando esa respuesta. ¿Y nosotras qué necesitamos? ¿Qué necesitan los pueblos del mundo? Los pueblos del mundo necesitamos en este momento más democracia, más derechos y parar al fascismo, que sabéis una cosa, es lo mismo, porque al fascismo se le para con más derechos. Y solo una izquierda fuerte es capaz de hacer eso. Ione decía, ¿por qué no gobierna la derecha en España? Pues efectivamente, en España no gobierna la derecha porque ha habido ruido, porque ha habido feministas, porque ha habido Podemos, porque ha habido izquierda fuerte. Cuando Podemos estaba en el gobierno, en este país se hablaba de feminismo, se hablaba de derecho al aborto, se hablaba de acabar con las violencias sexuales, se hablaba de derecho a la vivienda. Y ellos decían que era ruido. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora que en este gobierno solo manda Sánchez, que Sánchez ha echado a Podemos del gobierno, ¿de qué se habla en este país? Se habla de corrupción,
Se habla de ocupación como el principal problema de la vivienda. Tenemos a los sectores reaccionarios y golpistas del poder judicial y del poder mediático fumándose un puro, riéndose en nuestra cara, diciendo, no, nos habéis dado la mano, os vamos a coger el brazo, vamos a ir a por todos y cada uno de vosotros, con total impunidad. En este país, compañeros y compañeras, si hay izquierda fuerte, se avanza en derechos. Y si no, aunque gobierne el Partido Socialista, la derecha manda aunque no gobierne. Y por eso necesitamos traer de vuelta a este país, y esta quinta asamblea es para eso, una izquierda fuerte, autónoma, de poder y de gobierno, con capacidad de seguir cambiándolo todo, que es lo mismo que pararle los pies a ese fascismo que tanto miedo nos da. Es exactamente lo mismo. Y mañana es 8 de marzo. Y lo estáis viendo, la batalla que está dando la derecha y la extrema derecha es ideológica, profundamente ideológica. Hoy, Isabel Díaz Ayuso publicaba un artículo en La Razón en la que explicaba que el feminismo es una amenaza para las mujeres, es una amenaza para la sociedad. Explicaba esto Isabel Díaz Ayuso. Decía, hay un problema de natalidad, fruto de estas feministas que están avanzando en derechos y nos proponen derecho al aborto. Hay un problema con las violencias sexuales, no es que ahora las mujeres encuentren más espacios seguros para denunciar. Las queremos en silencio, es un problema que las mujeres rompan el silencio. Mejor que sigan calladas para poder seguir aplaudiendo a Plácido Domingo, ¿verdad, Isabel Díaz Ayuso? Y nosotras tenemos que responder a eso. De esta situación, compañeras, de esta ofensiva reaccionaria y de esta crisis de la humanidad, se sale con más feminismo. Todo lo que está pasando es el resultado de que el feminismo lo está cambiando todo. Y tenemos que estar orgullosas, profundamente orgullosas de ser feministas, de defender el derecho a vidas libres de violencias machistas, al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, a defender el derecho al cuidado, a defender los derechos LGTBI. Lo de Ayuso y lo de la extrema derecha no es libertad, es puro odio y propuestas para retroceder en derechos. Y tenemos que dar esa batalla. La extrema derecha y Ayuso no son libertad, son odio. Y lo que hacen cuando tienen el poder es obligarnos a retroceder en derechos. Y por eso nosotras tenemos que decirles que de esta situación se sale con más feminismo, no con más fascismo. Entonces, compañeras, este es un momento para las convicciones profundas. Yo creo que las cosas que hay que hacer en el mundo las tenemos todas claras, porque como los problemas son tan evidentes, no hay nadie con quien podamos hablar que nos niegue que necesitamos más dinero para hospitales, más dinero para los mejores tratamientos, para cuidar a nuestro personal sanitario, profundamente feminizado y precarizado, que necesitamos las mejores escuelas y cuidar a nuestras profesoras y profesores, que necesitamos derecho al cuidado, que necesitamos más servicios contra las violencias machistas, servicios públicos que son derechos de las mujeres, que necesitamos derecho a la vivienda, que necesitamos empresas públicas, la intervención pública en los sectores estratégicos de la economía. Eso lo tenemos claro. Pero ahora lo que toca, compañeras, es convertir el cansancio y la decepción de mucha gente y también esa resignación a que quizá nada pueda cambiar, porque ven la ofensiva tan bestia que creen que no tenemos más fuerza nosotras que ellos, en profunda esperanza, como decía Angela Davis hace poquito. Decía, en el mundo están pasando muchas más cosas, además de que un delincuente como Trump esté asumiendo la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Pasa eso y a la vez pasa que hay feministas luchando y conquistando derechos y que hay pensionistas luchando y conquistando derechos y que hay pueblos que se siguen atreviendo a soñar y que mantienen gobiernos populares y de cambio, como el colombiano, como el mexicano. Entonces, ante las decepciones finitas que las personas que lleváis toda la vida luchando sabéis que existen, siempre que hay lucha y avance en derechos, hay reacción autoritaria. Pero a esas decepciones finitas hay que anteponer
una esperanza infinita y una convicción profunda en que las cosas deben cambiar. Y si deben cambiar, no tenemos otro camino que juntarnos las unas con las otras y pelear y perder las veces que haga falta hasta conseguir ganar. Y a lo mejor lo que ahora parece imposible simplemente está a la vuelta de la esquina. Tantas veces hemos demostrado eso en estos años. Tantas veces nos han dicho que no se podía. Y cuando lo hemos conseguido, hemos tenido y sentido esa alegría inmensa, esos momentos tan profundamente sanadores y reparadores, cuando se para un desahucio, cuando se consigue que seamos millones en una movilización como en las marchas de la dignidad, cuando conseguimos el gobierno de coalición, cuando sacábamos las leyes feministas o la ley de vivienda. Tantas veces nos han dicho que era imposible y lo hemos conseguido, que lo que hay que hacer ahora es volver a conseguirlo. Y hacer una quinta asamblea para la esperanza y para seguir cambiándolo todo. Con la profunda convicción, compañeras y compañeros, de que lo mejor está por venir y de que ese grito que nos hizo nacer hace 11 años existe ahora más que nunca para cambiarle la vida a la gente y conseguir vidas dignas. Sí, se puede.